tenemos la presencia de dos amigos muy destacados en el quehacer político. En primer lugar, Ricardo Noriega, que es abogado de profesión, administrador de empresas, economista, ha sido candidato a la presidencia en el 2011 por Despertar Nacional y sobre quien hablaremos sobre la política actual del país. Y también nos acompaña General en Retiro Luis Pantoja, también abogado con estudios en ESAN, en todo lo que es gestión pública, con doctorados, en realidad una persona también abocada al quehacer político y que en el proceso electoral último quedó por muy poco a porta de ser alcalde del Cusco, quedó en segundo lugar, pero estamos seguros que él va a lograr sus objetivos en el Cusco y hablaremos también sobre algunos temas importantes. Empezamos contigo, Ricardo. Muy buenos días, igual buenos días, Gracias, Quique. Lucho. Tú eres un hombre de raza política, un hombre combativo, un hombre que ha demostrado siempre con su conducta política enfrentarse a los poderosos de este país. ¿Cuál es tu balance de este año de gestión del presidente Vizcarra y tus comentarios sobre el nuevo gabinete? Muchas gracias, Quique, por esta invitación. Yo también tengo que reseñar tu labor como 2 periodos, por primera vez un alcalde en el RIMAC, de gran obra, y te felicito por esta ventana democrática sumamente importante. Yo pienso que en la coyuntura existe una simbiosis, una ecuación entre la ineptitud en estos momentos demostrado por el Ejecutivo y la costra, el escarnio, lo dañino de la corrupción. Indudablemente creo que todos nos alegramos, los que defendemos a las grandes mayorías, por cierto, cuando el triunfo del presidente Vizcarra estuvo en el referéndum. ¿Quién podía negarse a ello? Indudablemente la corrupción metió un contrabando, como tú recordarás, en la cuarta pregunta, metió la cuestión de confianza, vale decir que se iba a enervar, se iba a frustrar el tema de la posibilidad de un presidente de sacar, sobre todo, un Congreso totalmente inepto, con corruptos que no habría necesidad de repetirlos. Ese triunfo ha sido matizado por Vizcarra, que creo que con buenas intenciones, una lucha frontal contra la corrupción. Indudablemente, esta última ha tenido una respuesta para Vizcarra. Le han metido en el extraño contubernio de Odebrecht, un constructor como nosotros. Tú sabes que yo tengo una empresa constructora con mi hermano que es arquitecto. ¿Y quién podía negarse, pues, Quique, y menos un constructor como Vizcarra, con su hermano, de contratar, sea con Odebrecht o con una subsidiaria de Odebrecht? ¿Por qué? Porque era una empresa líder en el Perú. Todo esto ha traído consigo que Vizcarra responda a la lucha contra la corrupción, pero después, ¿qué pasa? Simple y llanamente estamos agotados. Vamos al norte, Quique, tú que eres un hombre sensible, el general lo mismo, cusqueño, siempre participando de la lucha contra la corrupción, y vemos una reconstrucción manancancho, como decimos en Cusco, negativa, unos supay paguagua que son suas, queyas, indudablemente que le roban al país. Entonces, esa pobre gente que todavía está sufriendo tribulaciones inmensas. ¿Qué se hace con los colegios? Simple y llanamente vemos unas trozas con ladrillos. Eso es una ignominia, mientras la corrupción sigue avanzando. ¿Qué hacemos con la anemia? Nos vienen con el truco del jefe de la banda, Alan García, que dice que luchó contra la corrupción. Esto viene desde el condenado Fujimori, del alcohólico, corrupto y prófugo Toledo, concatenado con el traidor Ollantumala y su socia Nadine, que han minimizado lo que es fundamental, el nervio, el músculo, la sangre de la política, que es la salud de nuestros niños. Todo este extraño contubernio nos lleva a una esperanza, que este nuevo primer ministro, que es un actor, parece de Polendas, un hombre de 49 años, yo pensé que Vizcarra iba a pensar indudablemente en alguien con más experiencia política, pero hay que darle, ¿qué cosa? El rasgo de la duda. Habrá que apoyarlo y ver cuál será el matiz respecto a estos fundamentales problemas que tiene el país. Ojalá, Dios quiera, que sea iluminado con el nuevo equipo ministerial, Quique. Muy bien, Ricardo. Ahora con nuestro amigo
general Luis Pantoja. Lucho, Cusco, ombligo del mundo, tiene un plan maestro aprobado recientemente, ¿no? Del 2018 al 2028. ¿Cuál es tu opinión y cuál crees que sean en estos momentos las fortalezas y las debilidades que tiene el Cusco, que es nuestro principal patrimonio turístico? La mayoría de los turistas que vienen al Perú hacen escala en Lima para ir al Cusco. ¿Y cuál es tu visión al respecto? ¿Qué cosa crees que con urgencia en el Cusco debemos mejorar? Muchas gracias, Quique, por la invitación. En verdad yo me siento orgulloso de haber nacido en la ciudad sagrada de los Incas. Efectivamente tenemos un plan maestro. Lo que sucede es que ese plan maestro no ha sido aprobado por la población, especialmente por la gente que vive en el centro histórico. Entonces hay una confrontación permanente entre la población y la autoridad, que es peligrosa, la autoridad municipal. La Plaza de Armas de manera permanente para cerrada, el Poder Judicial ordena que aperturen la Plaza de Armas y hay una confrontación que no es bueno para el pueblo. Entonces, ¿quiénes son los más perjudicados ahí? Son los mismos pobladores, los turistas también. Se ha cerrado la Plaza de Armas y al costado, cerca de la Plaza de Armas, hay colegios, hay instituciones educativas donde, un lugar donde no hay mayores vías de acceso, cerrar de las 24 horas la Plaza de Armas ha generado también gran conflicto. Entonces, en ese sentido yo creo que hay que seguir trabajando. Lo más valioso que tiene nuestra ciudad es el patrimonio monumental. Tenemos la obligación de preservar el patrimonio monumental, pero también de la mano con la población, ¿no? Que las medidas se adopten, digamos, sin perjudicar a la población. Hay instituciones todavía dentro del centro histórico, como el propio gobierno municipal, está el Poder Judicial también. Hay instituciones que deben ir retirándose paulatinamente del centro histórico. Y la peatonalización de la Plaza de Armas es necesario, pero yo considero a mediano plazo, ¿no es cierto?, sin perjudicar a la población. ¿Chincheros va o no va, según tu lógica? Porque yo he leído algunas columnas de algunos especialistas que dicen que esa es una zona también de patrimonio cultural y que hay una pésima decisión del gobierno de haber decidido tomar ese espacio para la construcción del aeropuerto del Cusco, pudiendo haber otros lugares. ¿Cuál es tu opinión, tu visión al respecto? Yo creo que el deseo de todo el pueblo cusqueño es que tengamos un aeropuerto internacional. Sobre Chincheros ya está avanzado ya. Sí. Tiene que ir nomás, tiene que caminar. Perfecto. Yo creo que tiene que caminar porque hay estudios que dicen lo contrario. Indudablemente que sobre más que el patrimonio, que no se discute mucho porque Chincheros está no está al centro prácticamente, entre Cusco y todo el Valle Sagrado de los Incas. ¿Ya? Lo que sucede es sobre todo la ubicación del aeropuerto, que consideran que es sumamente peligroso por los vientos, por la ubicación. Ya. Hay gente que siempre ha dicho que es peligroso, habiendo otros sitios donde también se puede hacer. Pero el Estado ya ha invertido gran cantidad de dinero en ese sitio. Entonces, pretender trasladar ese Chincheros a otro lugar, el aeropuerto a otro lugar, aparte fuera de Chincheros, la población podría tomarlo como una mesida más, como que se está demorando a propósito para demorar la construcción de un sueño que es de los cusqueños, tener su propio aeropuerto internacional, porque el que tenemos actualmente está dentro de la ciudad y ha cortado la ciudad en dos prácticamente. Entonces es peligroso más bien el actual aeropuerto que tenemos. Entonces yo considero que el aeropuerto de Chincheros debe ir, indudablemente aclarando los puntos que hizo la Contraloría en su momento también. Sí, hay unas recomendaciones. Que dijo que había que ajustar algunas cosas y a los responsables también había que denunciarlos. Así que yo pienso que el aeropuerto de Chincheros es un sueño, una ilusión que tiene el pueblo cusqueño y que hay que hacerlo, ¿no? Tú como general en retiro ya, pero evidentemente con gran experiencia de la policía, ¿cómo está la seguridad en el Cusco? La ciudad del Cusco es una ciudad, en comparación a las otras ciudades, una ciudad aparentemente segura, pero los niveles de criminalidad están creciendo, como en todo el país. Entonces es necesario aplicar políticas públicas más fuertes en el Cusco, porque un solo hecho delincuencial que atente contra un turista va a tener connotación internacional.
Entonces, lamentablemente, hemos visto que últimamente ha habido hechos criminales que le han hecho mucho daño a la ciudad del Cusco. En el gobierno local actual, hemos visto que el plan de acción que ha presentado el gobierno municipal no se ajusta a los parámetros que exige la norma, especialmente la ley de seguridad ciudadana. También la propia ley establece que tiene que tener un perfil el gerente de seguridad ciudadana, así como los serenos. Entonces todo indica de que no están las personas adecuadas ahí. Todo indica, yo no quiero presagiar nada malo a la ciudad sagrada donde yo me siento orgulloso de haber nacido, sino que los niveles de criminalidad van a seguir subiendo. Yo pienso que van a seguir incrementándose en perjuicio de la misma población. Y quiero ahí, en esa parte, aprovechar y preguntarte, y la seguridad a nivel nacional, ¿por qué estamos en una situación tan dramática? Tú eres como reitero, un general ya que ha llegado a lo máximo, digamos, en la escala de oficialidad. ¿Por qué estamos tan, o sea, en el camino equivocado en políticas para lucha con la seguridad? Mantenemos a un ministro del Interior, que yo no tengo nada contra él, pero se le escapan todos, ¿no? O sea, hay gente que va a la lectura de sentencia y ese día se escapa y ya no lo vuelven a encontrar. Entonces, ¿qué falta en el Perú? ¿Cuál es tu recomendación al respecto? Primero, que las políticas públicas en el tema de seguridad ciudadana han estado mal desde un principio en este gobierno, lamentablemente. Con el presidente Kuczynski, por ejemplo, apenas asume el poder, el ministro de ese entonces, el ministro Basombrío, pasa a retiro a 39 generales. O sea, gente que está combatiendo el delito finalmente termina siendo separado, ¿no? Entonces, la legislación, claro, o sea, descabeza, atenta contra la institucionalidad de la propia policía. Eso es lo más delicado, ¿no? Cuando tranquilamente se podía haber pasado retiro a fin de año, ¿no? ¿Por qué hacer a medio año? El mismo Parlamento de la República, el mismo Congreso tuvo que derogar esa norma que permitía de manera abusiva y arbitraria pasar a retiro al personal de la Policía Nacional sin ninguna explicación. Eso no hay en ninguna parte del mundo. Entonces, una de las cosas que ha permitido que la criminalidad siga avanzando es que se ha atentado de manera permanente, se ha vulnerado a la propia institución que es la encargada de combatir el delito. Otra de las cosas es la legislación que tenemos. Lamentablemente el Código Procesal Penal es sumamente garantista y le da mucho poder al Ministerio Público. De tal forma de que cuando la policía interviene, claro, si no está el fiscal en ese acto, digamos, como un notario, ¿no? Entonces no tiene mucha valoración. Si el policía llega a la escena del crimen, tiene que esperar a que llegue el fiscal para levantar todas las actas. Si por A o B se levanta alguna documentación y no ha sido validado por el Ministerio Público, entonces no tiene mucha valoración en el proceso penal, y de eso se agarran los abogados para poder salir. Entonces tenemos una norma sumamente garantista donde la policía se encuentra de alguna manera disminuida en sus capacidades, y el Ministerio Público pues no tiene. Por ejemplo, en todo Lima Norte tenemos cerca de 40 comisarías y seguramente habrá un par de fiscales a lo mucho trabajando las 24 horas. Entonces, ¿de qué manera se va a poder avanzar en la lucha contra la criminalidad? Eso es muy importante, queridos amigos, lo que nos dice el general Luis Pantoja, porque evidencia pues que no solamente pues la lucha contra la seguridad es que los alcaldes se tomen foto con el ministro del Interior o los gobernadores regionales. Implica cambios estructurales, repensar la normatividad donde al policía se le dé mayores atribuciones. Estamos viendo las noticias de los últimos días, los vejámenes contra los policías. El ciudadano ha perdido el respeto a la policía y eso es muy lamentable y nos conduce peligrosamente a una sociedad no solamente discriminatoria, sino a una anarquía. Querido Ricardo, tú nos has hablado y eres un referente en la lucha contra la corrupción, pero los peruanos también entienden que el día a día no solamente es el tema de la corrupción, que es uno de los grandes males. Evidentemente, todo se encarece por la corrupción, el tema del transporte, el tema de las obras, pero también tú como político, ¿qué otra alternativa estás trabajando para que en el 2021 el Perú tenga, digamos, otras propuestas? Porque no solamente digamos, la corrupción debe ser el primer punto de la agenda, pero otro punto importante, la informalidad.
¿no es cierto? Escuchaba al primer ministro Salvador Solar que decía que la informalidad es la falta pues de un contrato. Pero yo creo que no solamente es la falta de un contrato en la sociedad. Yo creo que la informalidad es consecuencia de políticas públicas que no incorporan a mucha gente por la rigidez tal vez de las normas laborales, dicen algunos, otros dicen no, porque queremos quitar beneficios a los trabajadores. Ese no es el problema. Hay otro tipo de propuestas de darle más incentivos a las micro y pequeñas empresas. ¿Cuál es tu lógica sobre eso? ¿Qué cosa hacer para que el Perú deje de tener solamente 4% del Producto Bruto Interno de aumento al año y pasemos a tener 7 o 8, que es lo que nos haría pues un país ya en un camino mejor? Muy interesante tu pregunta. Como colegas que somos abogados, tenemos que irnos en una entrevista tan corta como es la televisión, que te tengo que agradecer, por cierto. ¿Cuál es lo que nos enseñaron, Quique, general, que tú también eres abogado, la cumbre jurídica en un país? La Constitución. ¿Quién ha hecho la Constitución? Dos mentes condenadas en estos momentos, presos. El condenado Fujimori y el condenado Montesinos. Esa Constitución, que a la larga, repito, es la cumbre de la pirámide, de ahí comienza todo lo que en estos momentos tú me hablas de la informalidad, que lo podemos tocar al final de esta exposición. ¿Por qué hablo de la Constitución? Claro, no podemos irnos contra el artículo 200 de la Constitución de Fujimori, que son los derechos fundamentales, el habeas corpus, el habeas date, la acción de constitucional, la acción popular, la acción de amparo. Seríamos díscolos o locos. Pero solamente yo quiero analizar con ustedes, distinguidos televidentes, dos extremos concluyentes. Artículo 60 de la Constitución. El corrupto Kuczynski quería hacer una obra en cualquier sitio. O ahora el presidente Vizcarra en Moquegua, que quiere hacer una obra. Si la está desarrollando una empresa nacional o extranjera, no puede hacerlo el presidente. Tiene que ir al Congreso de la República a pedir una ley específica. Artículo 60 de la Constitución, actitud subsidiaria del Estado. Imagínense ustedes los corruptos fujimoristas en el Congreso le van a decir chao presidente. Lo otro, peor que lo anterior, artículo 62 de la Constitución, contratos leyes. Tú que eres un hombre ilustrado, te aseguro que no has visto ningún contrato ley. Nadie lo ha visto, lo tienen en 4 paredes o en 4 cajas fuertes. El mejor ejemplo es la televisión. El celular. ¿Qué pasó con la telefónica? Simple y llanamente, contrato ley que no sabemos, exoneración de impuestos. El traidor Ollantumala, no lo digo yo, lo dice Omar Chejade, su vicepresidente, ha postergado Humala el contrato por 19 años y no le ha cobrado un sol a la Telefónica. Increíble. Entonces, todo esto trasunta en ese artículo 62, que dice que en un contrato ley no puede Quique cambiarlo ni el Congreso de la República en una coma. Había una época que yo estaba en Estados Unidos y estaba presidiendo ese país George Bush, republicano, la esencia misma del capitalismo, laissez-faire, todo se vende, todo se compra. ¿Qué hizo Bush padre? Se enteró que los árabes estaban comprando y concesionando aeropuertos y puertos. Y dijo, caramba, estos pueden ser terroristas de Al Qaeda. Y por seguridad nacional cortó esos contratos. Simple y llanamente por la seguridad nacional, lo que debería hacer el actual presidente. Los chilenos nos han invadido de una manera tremenda. Y lo último es que si entra en una litis la transnacional con el Estado, puede irse bajo la jurisdicción de su país. Imagínense ustedes, o de cualquier otro país. En mérito de esta esencia, yo diría, si concatenamos el tema, lo culminamos con lo siguiente. Una nueva constitución que desarrolle, ¿qué cosa? No solamente el crecimiento económico, que lo dices tú muy bien, del 4 debemos estar en el 7 o el 8%, sino que hablemos del desarrollo económico, para que esos informales tengan algún ingreso. Y eso significa, repito, un cambio de constitución concatenado, y con esto termino, no quiero ser abusivo con mi espacio, la pena de muerte, Quique, para los corruptos, los violadores de niños. Y no creo exagerarlo, vamos a Singapur.
habían 50 o 500 cárceles, ahora hay 2 y vacías. Pena de muerte. ¿De qué manera? Me dirán, Ricardo, pero tenemos que salir del Pacto de San José. ¡No! Yo viviendo en el Cusco más de 4 años, comencé a estudiar como abogado constitucionalista que soy. Artículo 4 del Pacto de San José. Los países que no tienen pena de muerte no pueden implementarla. El Perú tiene pena de muerte. Artículo 140 de la Constitución para traición a la patria en guerra externa y terrorismo. Entonces, lo que tenemos que hacer nosotros es comenzar con la pena de muerte para estos corruptos que nos han desgraciado con Odebrecht, que se han llevado cualquier cantidad de millones, y sigue la mafia, y simple y llanamente vamos a tener un Singapur. ¿Qué cosa era la lacra de Asia? Ahora es líder del desarrollo y el crecimiento en Asia. Y yo diría que con ello curamos una serie de heridas como esta que tú dices de la informalidad, que es terrorífica aquí. Ricardo, con tu comentario nos has hecho venir a la mente el tema acá en Lima de lo que padecemos con la concesión de los peajes. Y eso advertir de que en el debate de los candidatos a la alcaldía de Lima, todos hablaban sobre el tema de los peajes. Algunos que postulaban inclusive hacían marchas contra los peajes, algunos se amarraban al lado de una caseta de peaje diciendo pues que venga la prensa, y al final ya el alcalde Muñoz ya va por el 3er mes y no se escucha una palabra sobre qué se va a hacer con esa concesión, porque evidentemente todos sabemos que es abusiva esta concesión, es una concesión que tiene posiblemente, probablemente, niveles de corrupción, que la justicia se encargará, pero que la Municipalidad de Lima tiene que tomar cartas en el asunto. Y vemos con tristeza que ya vamos por los 3 meses y Lima sigue igual, o tal vez peor. Lucho, general, como para ir terminando, el Cusco implica mucho en la historia del Perú. El tema del canon en el Cusco, ¿qué inversiones hay? ¿Cuáles cuentan, posiblemente van a contar con licencia social? ¿Y cuáles, desde tu punto de vista, de estas inversiones que habla el gobierno, no van a ir? Porque ¿quién conoce más su tierra que el que vive ahí, el que ha nacido ahí? Y veo en ti pues un compromiso con el Cusco, y estoy seguro que en las próximas elecciones estarás ahí gobernando la ciudad. Gracias, Quique. Primero, en el tema, hablando sobre el tema de la corrupción, lamentablemente en la ciudad sagrada de los Incas, en las últimas elecciones, pese a que lo dijimos públicamente, se le advirtió a la población de que los candidatos, muchos de ellos que estaban postulando, tenían procesos penales pendientes. Es más, el actual alcalde de la ciudad imperial del Cusco, el alcalde provincial, tenía un proceso y estaba a punto de ser sentenciado. Pero más es el apetito personal que tienen las personas por encima del amor que deben tenerle a la ciudad. Y lamentablemente él tampoco es cusqueño. Y en el primer mes nada más fue sentenciado. O sea, el primer alcalde sentenciado a nivel nacional es el alcalde del Cusco. Indudablemente todavía está en ejercicio de funciones porque tiene que pasar a segunda instancia y quizás finalmente termine en la Corte Suprema. Pero lo cierto es que moralmente ya no tiene el peso suficiente para tomar las determinaciones. El cargo que tuvo anteriormente fue decano de la Facultad de Derecho fue el presidente del Colegio de Abogados del Cusco. Ah, mira. Y ahí es donde hubo, digamos, una apropiación ilícita, un delito de un faltante de dinero. Entonces fue sentenciado por eso. Y los distritales todos también han sido, digamos, tienen antecedentes y en cualquier momento pueden ser sentenciados. Entonces es importante hacer mención de esto para que la población también tome conciencia y haga una buena elección, ¿no? Porque finalmente, ¿quién se va a perjudicar? La propia población. ¿Quién va a ser el alcalde si en segunda instancia o antes de fin de año, digamos, de manera definitiva y concluyente sentencian al alcalde del Cusco? Porque ya no depende de él, ya. No depende de él, ya depende de un colegiado, de un tercero que va a definir sobre la situación jurídica de esta persona. Y sobre las obras, el Cusco tiene la mayor cantidad de recursos quizás a nivel nacional, pero lamentablemente la incompetencia de muchas autoridades ha hecho que no hagan obras de envergadura. Por ejemplo, hay una vía expresa que debe salir de la ciudad del Cusco porque
La entrada y la salida de la ciudad se genera una congestión Sí, terrible. terrible. Estamos acá como en Lima, con la Panamericana, Sí. habiendo vías auxiliares donde se puedan hacer. Entonces, la vía expresa tiene que hacerse. En el plan de gobierno nuestro estaba hacer la vía expresa. La segunda etapa de la vía del evitamiento también, que fue la vía más cara del mundo. La vía donde se cometieron, digamos, gravísimos delitos. El presidente del gobierno regional que ejecutó sobre el señor Acurio está preso Sí, también sí. Jorge por Acurio. delito de corrupción. Sí, sí. Entonces, Terrible. la segunda etapa de la vía del evitamiento también tiene que hacerse. Eso está dentro de la ciudad. Los dos grandes terminales que también estaban en el plan de gobierno nuestro, hacer la segunda etapa de la vía del evitamiento. Dos grandes terminales, tanto a la salida como entrada de la ciudad, tanto de los vehículos de carga como de pasajeros. Porque la ciudad ya colapsó ya. Tenemos que tener terminales a la entrada y a la salida de la ciudad para poder de alguna manera desconcentrar la ciudad, porque esos vehículos ingresan a la ciudad, no hay terminales grandes. El gran centro de convenciones también de la ciudad del Cusco. ¿Quién no quisiera ir al Cusco para que se haga un evento internacional? Claro. Un gran centro de convenciones internacional también. Hay terrenos, el penal del Cusco, por ejemplo, ya está dentro de la ciudad ya. Ese terreno se va a trasladar para otro sitio. Ya Hay tiene espacio. hay espacios de sobra. Entonces, hay obras de envergadura que necesita la población cusqueña y esperemos que el actual gobernador regional, digamos, haga esas obras que el pueblo necesita. Y en el tema de seguridad, pues, indudablemente hay que ponerle un poco más de fuerza, ¿no? Gracias, Lucho, y agradecer la presencia de ustedes, queridos amigos. El Perú, pues, necesita de estos liderazgos que verdaderamente le dan un nivel distinto a la política, porque dicen su verdad, directa y clara. Uno puede estar de acuerdo o en desacuerdo con sus comentarios. Lo importante es que lo que falta en el Perú es políticos que digan las cosas de frente, que no jueguen al doble discurso. Por un lado dicen una cosa en los medios y cuando van al Congreso votan de otra manera. Quiero despedir esta mañana señalando, antes de dar, siempre recordando a nuestros auspiciadores, un tema, serán 10 segundos, el tema del nuevo gabinete. El gabinete que ha juramentado el día de ayer nos hace a todos hacer una reflexión. Cuando se votó por el presidente Kuczynski, se votó por un supuesto plan de gobierno, por una propuesta política. Al final y al cabo, vemos que salió Kuczynski, entró Vizcarra, y ahora vemos un gabinete que, como lo hemos dicho al inicio del programa, le damos la buena fe. Ojalá que hagan bien las cosas, pero es un gabinete parchado. Es un gabinete que tiene una ministra que viene del partido de Acuña, ¿no? En la cual hay una alianza política con el partido de Acuña, pues que lo digan. Hay un cogobierno entre Vizcarra y Acuña. ¿Por qué hay un ministro anterior de Acuña? Ahora el primer ministro es el que acaba de salir, Villanueva. Ahora está la ministra Gloria Montenegro. Hay una ministra que ha trabajado, que ha sido ministra de Humala. Hay una alianza entre Vizcarra y Humala. Hay ¿cómo se llama? Nuestro amigo Carlos Brus, que fue ministro de Toledo, también ministro de PPK. O sea, de todo, este sí es el gabinete de todas las sangres. Y lo más preocupante es que hay la nueva ministra de Educación, para los que somos defensores de la familia, los que somos republicanos y creemos en la institucionalidad y no en esas nuevas teorías que quieren convertir a los seres humanos en distintas situaciones de acuerdo a que ahora el ser humano ya no es hombre o mujer o cualquier alternativa, sino que a través de la cultura uno se va adaptando. Va a ser bien peligroso con esta ministra de Educación. Eso quiero advertirlos, porque un café con Quique Peramás no solamente tiene grandes invitados, grandes personajes de la patria,